Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer junto con un grupo de compañeros y amigos para el análisis, la reflexión, tratar de aprender con H, temas de los que no estamos tan acostumbrados, de ver las cuestiones más de fondo, no tanto de forma, actualizar lo que ya sabemos. Y en el día de hoy trajimos un tema en particular y un invitado en particular de algo que es algo a lo que no estamos acostumbrados, como es el liberalismo, que ustedes que ven el programa dirán, en este programa generalmente no tocan ese tema porque por ahí se encuentran las antípodas. Pero no, hemos decidido hacer este año tratar temas de coyuntura y otros temas que no son del target de nuestro programa. Obviamente siempre las cuestiones de fondo, no nos vamos a poner a emitir opiniones o cuestiones que no interesan. Muy bien, para eso antes voy a presentar al compañero del día de hoy, Esteban Piñero. ¿Cómo andás, Esteban? ¿Qué tal? Bien, Gonza, ¿vos? Muy bien, en reemplazo del amigo Román Guilone. Así es, le mandamos un saludo a Román, que está bastante ocupado el día de hoy. Exactamente, está en la presentación del libro del Indio Solari. Exactamente. Que está catalogado como de interés cultural. De interés cultural, sí. Exactamente, en la presentación de la legislatura porteña. Sí. Muy bien, así que luego nos pasará la información correspondiente. Pero bueno, para no dilatar más el tema, Teo, ¿te parece presentar? Sí, por favor, presentar a nuestro invitado el día de hoy. Muy buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Un placer, encantado de estar acá. Muchas gracias. Nicolás Moraz, ¿querés antes que nada contarnos un poquito quién sos, a qué te dedicas, para luego pasar al tema? Bueno, dale, yo soy periodista. Desde los 16 años, de hecho, autodidacta, pasé por varias instancias de la comunicación, radio, gráfica, fui columnista de Infobae, de La Voz del Interior, y actualmente colaboro con cadenas internacionales que son Sputnik, Hispan TV, en menor medida Telesur y RT. Dicto conferencias sobre diversas temáticas, particularmente vigilancia masiva, los intereses hegemónicos que se esconden detrás del feminismo y la falacia de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que está sostenida en el vaciamiento de todas las ideologías. Y bueno, por sobre todas las cosas, antes que todo esto, durante y hasta el día que me muera, soy un liberal consecuente, comprometido con los verdaderos principios del liberalismo, que ha sido la ideología más profanada y bastardeada de la historia contemporánea. Muy bien, por ese motivo justamente es que te invitamos, Nicolás, porque nos parecía muy interesante no solo aprender de temas que uno no está tan acostumbrado, sino tener otra versión de esos temas que creíamos que existían, claro. Saber o presuponer, que es lo peor que podemos hacer. Y es algo que en este programa no estamos decididos a hacer, presuponer las cosas. Así que vamos por lo primero, sí. Esteban. ¿A qué te referís con el verdadero liberalismo, o liberalismo radical o auténtico? Mira, el liberalismo es una filosofía que incluso si uno acude a los autores básicos que se mencionan muy por encima en las facultades, que todos sabemos que están dominadas hegemónicamente por el progresismo, que no izquierda, sino el progresismo, se ha convertido en una suerte de religión predilecta de las élites gobernantes y las élites corporativas. El liberalismo, aun si uno va a esos autores, se puede dar cuenta perfectamente que no guarda relación ninguna con quienes en la actualidad se llaman a sí mismos liberales. Por decirte un ejemplo, vamos a citar, ¿qué autor se te viene a la cabeza si yo te digo liberalismo? Por lo menos en economía. Siglo XVIII... recordámelo, estoy... Smith, claro, la mano invisible. Adam Smith, y hasta lo ridiculiza por la teoría de la mano invisible. Adam Smith tiene dos libros. De uno se habla, del otro no. El libro de Smith, del cual se suele hablar y que por supuesto Marx, digamos, recapitula en El Capital y demás, es La riqueza de las naciones. Sí. ¿Qué decía Smith en La riqueza de las naciones? Que el mercado era un mecanismo de organización espontánea y pacífica de la sociedad, lo cual es cierto, que las naciones que comercian entre sí se enriquecen y es mucho mejor el comercio que la guerra,
como una vía de colaboración mutua, lo cual es cierto, pero tenía otro libro, que se llama La teoría de los sentimientos morales, y es considerado un texto pionero de la psicología, y es un libro donde básicamente Smith dice, esos egoístas racionales, que son los empresarios, y que en muchos casos generan cierto bienestar a la sociedad en el contexto de un mercado competitivo sin privilegios, no son el óptimo moral de todas formas. O sea, la avaricia es un pecado grave, y la avaricia desmedida puede terminar con los mismos principios que estoy defendiendo en la riqueza de las naciones también. O sea, con la libertad individual, la equidad jurídica o legal de las personas, nadie es más que nadie, decían los liberales de las Cortes de Cádiz, y la misma propiedad privada, que si en caso de un capitalismo que ya comienza a construirse en la época de Smith y hoy en día es absolutamente innegable, que es eminentemente estatal, o sea que tiene una garantía, digamos, las corporaciones tienen una garantía de expandirse y de dominar gracias a los privilegios del Estado, también vulnera y destruye la propiedad privada. Pues si la propiedad privada de un almacenero no vale lo mismo que la propiedad privada de Walmart, que ya sabemos todos que no es así, no hay propiedad privada. Hay dominantes y dominados. Sí. Eso lo vemos ya en Smith, un atisbo, digamos, en su crítica a la avaricia, pero a mí me interesan particularmente todos los autores que están ocultos, además. ¿Cómo cuáles? O olvidados por la historia. Tenés muchísimos. Por decirte cronológicamente... Porque para empezar eso, de lo que vos mencionaste antes, de tergiversaron la idea, y sí, yo recuerdo un compañero grande del peronismo que una vez me dijo unidad básica Adam Smith, como queriendo decir, hay una mala concepción de la idea. ¿Autores? Bueno, mirá, más allá de Adam Smith o John Locke, que es quien teoriza, digamos, los tratados del gobierno civil, y es algo muy básico, casi te diría preliberal. Mirá, fíjate hasta qué punto la gente está equivocada. Toman a Locke o toman a Montesquieu, que Montesquieu es el menos liberal de los que llaman liberales, pero toda esta gente está antes de que la teoría, digamos, tome forma, incluso como teoría política, la idea de que el poder se limita a sí mismo. Bueno, esa idea, es verdad, los primeros en proponerla son los liberales, los primeros en refutarla también. O sea, son los que se dieron cuenta de que el Estado, como cualquier monopolio, tiene una tendencia inexorable a acumular más y más poder, y por eso se dedicaron a hacer revoluciones. Así que vamos a otro autor, por decirte, que es, digamos, de mi interés, porque es uno de los tantos liberales que llevaron sus ideas a los hechos, Thomas Paine. Thomas Paine era un inglés, nacido en Inglaterra, que vivía en las colonias, en la época de las 13 colonias, las colonias de Norteamérica, y era imprentero, y un hombre lector y muy interesado, profundamente interesado por las cuestiones humanistas de la filosofía, que cuando se da el contexto de la Revolución Americana, que muchos ignorantes llaman la más liberal de las revoluciones, Paine ve una oportunidad en el momento, vende su imprenta, él escribe incluso antes El sentido común y los derechos del hombre, que son dos textos extremadamente conocidos en su época por la defensa de la libertad del individuo, por el ataque feroz contra la nobleza y contra la esclavitud, y se lanza a la lucha. De todos los llamados padres fundadores de los Estados Unidos, el verdaderamente liberal es Thomas Paine. ¿Y sabes qué le pasó a Thomas Paine? Que una vez concretada la revolución, que es verdad, tuvo una causa originariamente liberal, que nosotros nos oponemos al monopolio comercial británico, claro, nos oponemos a la dominación imperial, nos oponemos a ser ciudadanos de segunda, ¿qué ve Paine? Que los puritanos dueños de esclavos se convierten en dueños, digamos, en los dueños, o sea, siguen siendo los dueños de esa tierra y pasan a tener un poder aún mayor que antes, y entre otras cosas que escribe está la religión, la edad de la razón, que es una crítica feroz a la religión organizada por parte de un deísta. La mayoría de los liberales eran deístas, estaban en contra del clero, pero no eran ateos masones como los pintan algunos, sino que creían sobre todo en la naturaleza humana. Algunos encontraban una explicación, digamos, divina, como en el caso de Thomas Paine, y otros no tanto, pero en todo caso Thomas Paine, desde una postura deísta, hace una crítica feroz, teológica, filosófica, histórica,
a las religiones organizadas. ¿Qué pasa con Paine? Se tiene que ir corriendo del país que fundó. Ajá. ¿Quién presidía en aquel entonces Estados Unidos? Uno de los primeros grandes pseudoliberales de la historia, Thomas Jefferson, que mucho bla bla, constitución, qué bonito todo, y seguía siendo dueño y comerciante de esclavos. Thomas Paine se va a Francia, porque mirá lo que es tener una voluntad inclaudicable por mejorar las cosas, y lucha con la revolución. Contribuye a que triunfe la Revolución Francesa, y cuando los jacobinos, si se quiere, de alguna manera los abuelos del marxismo y de cierta izquierda radicalizada o pseudo radicalizada que vemos hoy en día, toman el poder y empiezan a matar a diestra y siniestra y se cargan en la Vendée a 300.000 personas, Thomas Paine dice, no, están todos locos, esto no puede ser. Empieza a hacerles oposición y termina preso. Y casi que lo guillotinan, pero lo salva otro amigo suyo, que también es un gran autor, se puede decir de tradición liberal, aunque no es del todo un liberal, William Godwin, jurista, que es a la vez el padre del término anarquismo y el padre de las garantías procesales. Es una persona que dice, el Estado es el mal en su máxima expresión, pero mientras exista, tenemos que tener un resguardo, cada uno de nosotros, para defendernos de las acusaciones injustas. Ese hombre, que era padre de Mary Shelley, autora de Frankenstein, y amigo de Thomas Paine, lo salvó de la muerte. Con Thomas Paine comienza una tradición que es la del liberalismo americano del continente americano, que retoman, por ejemplo, José Gervasio de Artigas, que declaraba a Paine su autor de cabecera, o don Mariano Moreno, revolucionario valiente a quien le debemos, quizás más que a muchos otros que son venerados, la independencia de este país, y que no en vano murió en un barco por no ser ni funcional a las aristocracias homólogas de Jefferson, que representaban Saavedra y compañía, ni tampoco al Imperio Británico, y no en vano se murió en el camino y tiraron su cuerpo al mar. Mariano Moreno, un hombre que defendía a rajatabla el libre comercio, la abolición del sistema de castas y la instauración de una democracia más bien radicalizada y absolutamente liberal en los términos correctos, frente a otros que estaban esperando, haciendo tiempo simplemente a que vuelva Fernando VII. ¿Quién estaba en España mientras Moreno y Artigas estaban, o Francisco de Miranda, otra persona se puede considerar muy cercana al liberalismo en la gesta de independencia latinoamericana? ¿Quiénes estaban en España resistiendo contra la invasión napoleónica? Las Cortes de Cádiz. Y en las Cortes de Cádiz particularmente, el grupo que se denominaba los Exaltados es el que hacía un mayor esfuerzo por fundar un país en serio de nuevo, por aprovechar esa oportunidad, y abolieron, aunque todos esos decretos no surtían efecto porque estaban sitiados por el ejército napoleónico, abolieron la esclavitud, abolieron la Inquisición, separaron a la Iglesia del Estado y muchas otras cosas que, por ejemplo, a don Isidoro de Antillón, gran liberal, le costó la vida, pero de una manera terrible. A Isidoro de Antillón lo mataron, incendiaron su cadáver y esparcieron las cenizas luego de la restauración borbónica. De esos eran los liberales de la época. Luego tenés una tradición que es sumamente interesante y que yo recomiendo a todo el mundo que los lean porque son autores brillantes y demuestran que el liberalismo no solo es la cuna del movimiento antiimperialista, sino que todo lo mejor de nuestros pensamientos que emanan del sentido común contra el imperialismo, todos los mejores argumentos que puede haber en contra del imperialismo fueron desarrollados de una manera brillante, clarividencial, y escritos de una manera muy sencilla, y esto signó a todos los grandes liberales por esta gente. Henry David Thoreau. ¿Quién es Henry David Thoreau? Un maestro, el autor de la desobediencia civil, un maestro de un pueblo que escribe en la desobediencia civil un texto, uno de los pocos textos liberales que pueden encontrar en cualquier librería, que escribe a aquellos hijos de Washington y Franklin, que se refiere a estos que dicen que son los hijos de la libertad y tal. Claro. Que protestan cuando le suben un céntimo los impuestos, pero se quedan de brazos cruzados ante la ignominia de la esclavitud y la barbarie de la invasión a México. ¿Qué desarrolla Henry David Thoreau? Yo no pago impuestos para financiar lo que me parece moralmente execrable, y entonces termina preso. ¿Sabes de quién es padre además del movimiento antiimperialista? De la ecología. Porque puede salir de la cárcel profundamente decepcionado, porque él ¿qué esperaba? Me meten preso. Revelo la naturaleza asesina del Estado norteamericano, ya en 1840, que se quedó, poca gente lo sabe, con 2/3 del territorio mexicano en una invasión feroz e injustificable,
Dice, yo revelo esta cosa, la gente se levanta. No se levantó nadie, ni de la siesta. Y entonces él sale de la cárcel, se va, se encierra en medio de una cabaña en la montaña, se desvincula completamente del sistema y escribe Walden, que es una novela muy bonita y precursora de lo que hoy llamaríamos ecología, en el mejor de los sentidos, lejos de lobbies imperialistas que tratan de usurparla, como es el caso de Greenpeace. Por eso, ahí estamos para diferenciar. ¿Querés ir contándonos cuáles los preceptos o las características correctas de lo que vos creés que es el liberalismo con el falso liberalismo actual? Y aparte, si querés agregar algunos otros nombres como venís haciendo. Con todo gusto te lo trato de enlazar todo. Dale. Thoreau es precursor, bueno, es francés el apellido, es precursor de una tradición que se llama anarquismo bostoniano. Como ven, les decía respecto a Godwin, el anarquismo siempre es hijo del liberalismo, porque parte de la premisa de que si el poder es inherentemente malo, hay que destruirlo. Si no se puede destruirlo, limitarlo, combatirlo, que es la idea liberal, pero el óptimo moral es destruirlo, y es eso el anarquismo. Claro. Donde están, por ejemplo, Lysander Spooner. Lysander Spooner, un abogado brillante, que escribe sin traición la Constitución sin autoridad, que es la gran refutación de todos los tiempos a la ridícula y peligrosa teoría del contrato social en la que se basan todos los abusos contra el ser humano que han existido. Eso de nosotros los representamos a ustedes y entonces les cortamos la cabeza, los explotamos, los destruimos, contraemos deuda externa en su nombre, etc. Recomiendo mucho ese texto de Lysander Spooner, que además como empresario dice, bueno, está bien, yo defiendo el mercado libre, lo voy a defender bien. Funda una empresa para competir contra el monopolio postal del gobierno de los Estados Unidos, lo funden. Pero ante todo un abolicionista, otro gran texto, el primer defensor de la legalización de las drogas. Los vicios no son delitos, Lysander Spooner. De esa misma época, John Brown, un señor que no escribió ningún libro, pero siendo liberal de la tradición de Thoreau, dice, bueno, ¿saben qué? Yo no le voy a pedir al gobierno que solucione el problema de la esclavitud, porque a las claras no lo va a hacer. Formó una guerrilla y se fue a liberar esclavos. Murió ejecutado. Interesante, ¿no? Voltairine de Cleyre, una de las primeras feministas de la historia, en la época en que había alguna pretensión de libertad. Ya que estás, si hay otras mujeres, mencionalas. Donde no queda absolutamente nada, Voltairine de Cleyre, aunque aún Voltairine de Cleyre ya tenía ciertos aspectos criticables en la rama feminista, una gran mujer, una gran anarquista. Y bueno, Herbert Spencer, que es maltratado por los miserables progresistas de este tiempo, que son los verdaderos ingenieros sociales, como le dicen darwinista social. ¿Sabes qué le dijo Herbert Spencer en una carta a un japonés, a un aristócrata japonés que lo consulta, como gran sociólogo que era, para redactar la Constitución de Japón? Hay 3 cartas que les escribe y en una dice: el mayor de mis consejos se resume en lo siguiente: mantenga lo más lejos posible de su país a los ingleses y estadounidenses. Herbert Spencer. Tenía razón. Sociólogo británico. ¿Cómo no? O sea, ¿quiénes fueron los más fervorosos enemigos del imperialismo estadounidense de sus orígenes? Y del imperio británico, los liberales. No los socialistas, los liberales. Mientras en esa misma época al socialismo lo financiaban banqueros, como es el caso de los bolcheviques. Alexander Parvus, ¿quién era? Un economista marxista que hacía de nexo entre la banca alemana y la financiación de Trotsky y Lenin, de la revolución de 1905 y la de 1917. O sea, los socialistas, los pseudoliberales que destruyeron a la filosofía más subversiva y revolucionaria de la historia, y los conservadores, bueno, no son exactamente conservadores, pero los personajes que aquí llevaron adelante desastres, como estamos hablando de Mitre, Sarmiento, Roca, emanan de la misma fuente, de la misma maldición, de lo peor que le pasó a la humanidad, que es el positivismo, la negación de los derechos naturales y la deshumanización más absoluta de la gente, ese cientificismo exacerbado de yo puedo modificar la conducta humana para, que es de Saint-Simon y de Fourier, los padres del socialismo utópico, maestros directamente reconocidos por él, de Comte, el padre del positivismo. A partir de ahí sale toda la degeneración posible en la humanidad y las ideologías empiezan a diferenciarse cada vez menos y a aparecerse cada vez más en la práctica. Me refiero al capitalismo, a los positivistas capitalistas, como Schumpeter, el de la destrucción creativa, el de no importa. Sí, el capitalismo arrasa con la vida de la gente, fantástico, pero trae progreso. El tipo dice, es verdad, pero es bueno. O Marx mismo, que hace una gran alabanza del capitalismo y también dice, bueno, nosotros vamos a arrasar con la humanidad, vamos a hacer el hombre nuevo. Todos beben del positivismo y hoy quienes mejor lo representan
es la progresía. Respecto a los pseudoliberales modernos que acaparan y monopolizan el término, yo estoy profundamente convencido y tengo las fuentes históricas para demostrarlo de que el pseudoliberalismo es ni más ni menos que un movimiento que nace y crece y se reproduce, amparado en las élites, para neutralizar, para desactivar una ideología revolucionaria. Si vos te fijás, pese al auge que hay hoy de figuras nefastas como Experto o Milei, sigue siendo de una participación muy minoritaria en la sociedad. O sea, hay cosas que son verdaderamente ridículas. Vos los ves y ¿qué hacen? Defienden a las corporaciones, no siempre a todas, pero por ejemplo a las multinacionales, claro que sí, no en vano trabajaron para bancos y compañías, de eso se trata. Dicen en el caso de Spert que hay que pedirle más plata al Fondo Monetario Internacional. Los liberales desde siempre sugirieron prohibir la toma de deuda por vía constitucional y la negaron y la repudiaron filosóficamente y dijeron que toda deuda externa es repudiable porque el gobierno no puede contraer deuda en nombre de otros, porque el contrato social es una farsa. ¿Se entiende? ¿Qué dice Spert? Hay que pedirle más plata al fondo. Hay que hacer no sé qué dice, hay que crear la D Argentina. O sea, Spooner si sale de la tumba le corta la cabeza. Y todos los liberales o sea, que los liberales somos los defensores, hasta los pseudoliberales generalmente de los derechos individuales. La liberalización de las drogas. Este psicópata quiere crear la DEA. Después tenés figuras como Patricia Bullrich que ya directamente ni siquiera hay que explicar por qué ese personaje nefasto, represivo, que reúne todos los males de la modernidad, represión encima enclastrada con ideología de género, porque no sé si lo sabías, era una de las ministros verdes, y que dice que hay que poner más cámaras y tal para perseguir el acoso, eso sí, y metamos presos a los cabecitas negras mientras sean hombres, no importa. Servicio absoluto al imperialismo israelí, estadounidense, etcétera. O sea, las políticas de seguridad de la Argentina están subordinadas a las de los imperios más liberticidas del mundo. Y esa persona supuestamente es la ministra liberal del gobierno. Por favor, ¿vos sabés quién le recicló la carrera a Bullrich? Que pasó de montonera, diputada peronista, ministro de la Alianza. Se la recicló la Fundación Friedrich Naumann. ¿Y esa fundación a ver, de dónde Fundación viene? Friedrich Naumann. Decime, buscá Spert, Fundación Naumann. Milei, Fundación Naumann. Agustín Echevarne, Fundación Naumann. No sé, Gustavo Lázari, por decir algunos menos conocidos, José Venegas. Todos los pseudoliberales argentinos tienen un epicentro de financiación. La Fundación Naumann. ¿Sabes qué es la Fundación Naumann? No. Es una de las fundaciones políticas alemanas. Cada partido con representación parlamentaria en el Bundestag alemán tiene una. Financiada íntegramente por impuestos, que se dedica a patrocinar, en deliberado conflicto con la ley electoral, a patrocinar candidatos o partidos afines, a hacer lobby para las corporaciones alemanas en distintos países del mundo. La Fundación Naumann, que tiene la sede a 2 cuadras del Congreso, inventó a Patricia Bullrich. Cuando ya era un partido unipersonal, estaba acabada, la inventó. Gracias a eso también José Patiño, quien era su presidente anteriormente, soy diputado de Cambiemos. La Fundación Naumann, ¿le importa la libertad individual? No. ¿Le importa la propiedad privada? Tampoco. ¿Le importan los mercados libres? Bajo ningún concepto. ¿Qué le importa? Hacer lobby. De hacer lobby se trata el capitalismo moderno y los pseudoliberales contemporáneos que idolatran a Israel, que es un estado probeta, genocida. Si todos los estados criminales, Israel es el más criminal de todos, y yo me pronuncio varias veces en ese sentido desde una perspectiva estrictamente liberal. Un estado que nace de que echen a la gente de sus casas, literalmente, que la echen de sus casas, que la metan en un campo de exterminio y no cumple ni siquiera colonos ahí. Estamos en el delirio total. Bueno, esa gente que defiende a Israel, Estados Unidos, la represión, o sea, y una constitución tiene como para considerar liberal. Una manga de hijos de mil putas que quieren que le bajen 3 puntos los impuestos y no les importa tener una cámara de vigilancia en el baño. O sea, no pueden ni siquiera llamarse semiliberales, son antiliberales, son los peores enemigos del liberalismo, y esa tendencia también está presente en la intelectualidad. Ludwig von Mises, amado por la escuela austríaca, un demente que niega los derechos naturales, que dice que qué fantástico el servicio militar obligatorio. Popper es el autor de La Sociedad Abierta y sus enemigos, inspiración intelectual de ¿quién? Open Society Foundation. Mirá. George Soros. ¿Qué dice Popper? A estos países... Popper dice, no hay que ser tolerante con los intolerantes. Claro. Esa es la paradoja de Popper. Popper, este muchacho, este burgués austríaco... Le creo. Como les creo. Sí. No hay que ser tolerante con no hay que ser tolerante con los intolerantes como él. Claro. Había que lanzarlo lo que Había hace, que lanzarlo claro. al mar. O sea, un tipo que es incapaz de ver que en la Segunda Guerra Mundial... ¿Quién gana la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? Y te lo está diciendo un liberal. Los 3 imperios
más genocida de la historia, que hicieron lo mismo que los nazis durante más tiempo y con mucho mayor alcance. Los Estados Unidos, con sus campos de concentración para ciudadanos de origen japonés, y ni hablar de cuántas cosas más, ¿no? La segregación, pero los peores horrores... La bomba atómica. La bomba atómica, la Rusia de Stalin y el Imperio Británico. Parece un chiste, pero la historiografía hollywoodense que nos dice que pobrecito, que qué suerte que ganaron. Y que qué suerte que ganó esta gente que nos liberó. Y todos los libros de Mises y Hayek de Hayek, Mises y Popper van en esa dirección. O Friedman, el asesor de la dictadura de Pinochet. ¿Te das cuenta? Son gente que... Frédéric Bastiat, el economista más grande de todos los tiempos, yo se los recomiendo, Economía no Matemática, explicaba todos los fenómenos económicos existentes aún en la actualidad con parábolas. Es hermoso leer a Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat era un tipo que a esta misma gente los llamaba, tenía un título específico, a esos lacayos que tienen miedo de decir que son socialistas. Bastiat le decía socialista a cualquier cosa que no le gustara y profanan el nombre de la libertad. Gustave de Molinari, otro gran economista belga, el gran enemigo de los monopolios, el padre también del anarquismo liberal europeo, que dice, sí, nosotros podemos privatizar, pero monopolizar es lo contrario a privatizar. Si vos privatizás un monopolio, un oligopolio, no estás generando mayor libertad, no estás generando mayor competencia, no vas hacia un horizonte de propiedad privada, sino estás eficientizando la opresión, estás privatizando el socialismo. ¿Buenos economistas en la actualidad del liberalismo que vos consideres? Ninguno. El último que te puedo decir que ha aportado algo importante en el siglo XX es James Buchanan, por su teoría de la elección pública, que me parece un gran trabajo, muy logrado, y no en vano Buchanan es de los menos queridos por los pseudoliberales de la actualidad. Bueno. Y si querés que te diga un liberal de la actualidad contemporáneo que todos conocen y que es además, no casualmente, el mejor periodista del mundo, Julian Assange. Julian Assange. Muy bien, ¿te parece? Ya que pasamos a la actualidad, creo que después de, ya vimos un poco de historia del liberalismo, autores, exponentes, contrapartidas contra el falso liberalismo, pasamos un poco y aprovechamos que lo tenemos Nicolás. Para las cuestiones de coyuntura, de actualidad. Que es muy interesante justo el tema que está tocando sobre este periodista que ahora los Estados Unidos lo está pidiendo la extradición para poder enjuiciarlo. ¿Qué posición tendría el liberalismo con respecto a Assange y la libertad de prensa? Assange es el héroe, o sea, es el único héroe de este tiempo. Además, aunque no fuera liberal, de todas maneras sería el único héroe de este tiempo y el mejor periodista que hay, pero lo es. Tiene un libro que se llama CryptoPunks, creo que el futuro de la internet, escrito en coautoría, donde él mismo dice que yo creo en el mercado libre sin privilegios. El mercado libre es la descentralización de la riqueza. O sea, él es un liberal. El capitalismo corporativo es la antítesis del mercado libre. El capitalismo corporativo son las corporaciones que con beneficio del Estado, como licencia monopólica, patentes, los liberales estamos en contra de las patentes, para que lo sepas, subsidios, aranceles que restringen la competencia externa, e impuestos y regulaciones asfixiantes que impiden que surja competencia interna, generan mercados cautivos. Es la esclavitud, es el monopolio en su máxima expresión. Bueno, Julian Assange es un liberal de los nuestros. Dicho esto, Julian Assange, por sobre todas las cosas, es un valiente, pero de aquellos, investigador de una rigurosidad increíble. A mí me sorprende que ahora personajes nefastos, patéticos, abyectos, gusanos como Hugo Alconada Amón, se atrevan a decir que Julian Assange no es periodista. Yo lo escuchaba en La Nación al miserable de Hugo Alconada Amón, que le debe el poco prestigio que tiene a Assange, porque Wikileaks tuvo la mala idea de confiar en él para filtrar, para publicar los archivos de Wikileaks sobre Argentina. Dijo, Assange no es periodista porque no discrimina, literal, porque no discrimina qué información publicar. O sea, nosotros las prostitutas del sistema, los mercenarios a sueldo, que decidimos qué puede saber la gente y que no somos los periodistas, y Assange no. Assange es una fuente, dijo. No, Assange es el mejor periodista de la historia. Sí. Pero literal, gracias a Assange supimos la magnitud del genocidio en Irak y Afganistán, que mientras hablaban de 30.000, 40.000 muertos, eran más de 700.000, que se asesinaban periodistas del helicóptero directamente, y todo esto es irrefutable. También gracias a Assange sabíamos que, por ejemplo, el jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, iba todos los viernes a la Embajada de Estados Unidos. Exacto. O que Mauricio Macri fue 3 veces a pedir que lo ayuden a derrocar al kirchnerismo. Le dijeron, no, gracias, estamos bien con lo que tenemos. Porque eso también mostró Wikileaks sobre Argentina. Pero desde eso, que si se quiere es una minucia histórica, hasta la magnitud del genocidio de Irak y Afganistán, Wikileaks nos mostró la vigilancia masiva con Snowden. A eso también una
las realidades de un sistema que en todas sus facetas, tanto en la progresista de pseudo-izquierda como en el pseudo-liberalismo de derecha, nos dice: vivimos en el mejor de los mundos posibles, nunca tuvimos más libertad. La realidad es que nunca estuvimos más regulados, controlados, vigilados, encarcelados y asesinados. Así que Wikileaks tiene un valor informativo brutal. Julian Assange está pagando por ello. No me parece casual cómo termina recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, porque como Europa no lo podía meter preso por ser un periodista, de hecho, el más brillante de este tiempo, insisto, ¿qué pasa? Suecia, que se la tenía recontrajurada porque esa distopía totalitaria que los ignorantes del Parlamento argentino ponen como ejemplo de todo, espiaba a sus ciudadanos de manera sistemática a través de la empresa Ericsson y le entregaba la información a la NSA y a las agencias estadounidenses. Sí. Como se la tenían jurada, ¿qué hace Suecia? Gran país, pionero en la dictadura de género, 2 denuncias falsas de abuso sexual. ¿Cuál era la intención? Te metemos en cana, porque acá se puede denunciar express, en esa época se podía hacer en Suecia, hoy por hoy se puede hacer en todo el mundo, empezando por Argentina, donde se incita permanentemente a denunciar a cualquiera que no te caiga bien, una cosa totalmente policial, orwelliana y totalitaria. Dice, bueno, listo, con esto lo metemos adentro, lo mandamos a Yanquilandia y ahí sí, cadena perpetua o pena de muerte. Entonces Assange escapa y no me parece banal que termine refugiado en la embajada de un país así. A mí me sorprende mucho, y te lo está diciendo un columnista del Sputnik, que no lo haya exiliado Putin, por ejemplo. ¿Será que Assange era una piedra caliente para todo el mundo? Y termina en la embajada de un país así, que es Ecuador, en Londres, 7 años, hasta que ahora, con este traidor miserable Lenin Moreno, que ojalá se muera, perdón, pero realmente, lo entregan. Sí. Y hay 3 escenarios posibles para Assange. Uno es que Inglaterra genere nuevos cargos, además de desacato que no se presentó a la justicia británica, para tenerlo preso de por vida. Es muy probable, porque él perjudicó muchísimo a todos los aparatos de inteligencia de los imperios genocidas de este mundo, incluyendo el británico. Segundo, que lo deporten a Suecia, donde están reactivando las causas que ya fueron desestimadas por falta de pruebas, pero las están reactivando ¿para qué? Para agarrarle mano y mandarlo a Yanquilandia. O tercero, que violen lo que ellos mismos se comprometieron y lo manden directo a Estados Unidos. En cualquiera de los escenarios, Assange va a terminar, en el mejor de los casos, preso y aislado para siempre, o en el peor, muerto. Claramente, después de lo que analizás de tu conclusión, vivimos en un totalitarismo sutil. Absolutamente. De eso se trata mi conferencia, Viviendo la Distopía, y es una verdad que no se le puede escapar a nadie, más allá de si uno es liberal, peronista, nacionalista. Nosotros vivimos en una época que ha materializado las profecías de Orwell, de Huxley, en su conjunto. Vivimos en una combinación, una intersección entre Fahrenheit, Un Mundo Feliz, 1984 y Brasil. Tenemos la burocracia más compleja que existe, tenemos dinero que no vale nada, una deuda externa que supera 3 veces a lo que el mundo produce en su conjunto totalmente todo el año. ¿Por qué? Porque hay dinero fiduciario, que es la socavación, la eliminación del patrón oro, que era el último instrumento liberal que quedaba para regular a la moneda, claro, y que funcione. Tenemos más leyes que nunca, más regulaciones que nunca, más prohibiciones que nunca, tasas de encarcelamiento más altas que nunca. Tenemos a la Liga Antisexo, que es la Inquisición feminista financiada por el Pentágono, que es una nueva ola que financia, por ejemplo, el préstamo de $200 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo le entregó de manera pública a Mauricio Macri en octubre del año 2018, con la condición de que gasten hasta el último centavo de $200 millones, cuando ya nadie le prestaba plata a la Argentina en política de género. De ahí sale la ley Micaela García, de ahí sale el denuncie. Tenemos a Rodríguez Larreta, por ejemplo, a confesión de parte, relevo de pruebas, entrevista que le da Novarecio en noviembre del año pasado, minuto 19, busquen la entrevista, Novarecio, Rodríguez Larreta, minuto 19. Novarecio le pregunta: ¿qué opinás respecto a ese que dice, terrible este estudio que dice que el 100% de las mujeres fueron acosadas? Larreta le contesta: sí, bueno, gracias a eso triplicamos el número de cámaras en los subtes, ya vivimos como en el Gran Hermano. O sea, el feminismo de género que financian las élites, la Liga Antisexo que Orwell temía, con un discurso liberador sirve para censurar, para perseguir, para encarcelar disidentes, para espiarnos a todos, para endurecer las leyes represivas. Es más, la semana pasada avisó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que van a agregar 15.000 cámaras más, de las que ya hay 15.000 en un territorio así, con reconocimiento facial. ¿De qué se trata? ¿Qué le vamos a decir? ¿Vamos a instaurar cámaras para vigilarlos ustedes porque los ciudadanos en este país son delincuentes y les tenemos miedo?
o van a decir es para cuidar a las mujeres? Van a tener un mejor discurso, claro. Cuando los echan a Marcelo y a... No, que el argumento que lo presentaron como esto es solo para identificar a los malos. Mientras tanto identificamos a todos. Bueno, entonces tenemos la oposición controlada, los trotskistas subsidiados, que quieren más Estado, más subsidios, más leyes, más punición, más represión. Tenemos a la Liga Antisexo. Tenemos a la telepantalla, que la llevamos todos nosotros en el bolsillo. Orwell decía, la telepantalla que nos va a vigilar en nuestra casa, nosotros la compramos voluntariamente, la llevamos en el bolsillo. Wikileaks, que nos demuestra que hasta lo último que hacemos ahí, cada conversación, nuestros hábitos de consumo, cada compra, nuestra ubicación exacta, hasta no sé, el porno que mira la gente en su teléfono, está registrado a perpetuidad por la NSA. Vivimos una distopía totalitaria, pagamos los impuestos más altos de la historia, pero no solo en Argentina, no solo en Argentina, expert, Milei, no solo en Argentina. Pagamos los impuestos más altos de la historia en todo el mundo. Está todo bancarizado. O sea, ahora me recuerda a Brasil. O sea, hasta los plomeros tienen que tener postnet. Este gobierno tuvo mucho que ver con la modernización en el peor sentido de la Argentina. El gobierno de Macri tuvo 4 ejes básicos. 4 ejes básicos tuvo el gobierno de Macri como gerenciador de los intereses globalistas, de los intereses del poder global. Más impuestos y más bancarización. O sea, Argentina ahora hay menos posibilidad de escapar del leviatán fiscal del que tanto se queja esta gente que ayuda a los bancos y que se dicen liberales. Más represión y mucho más vigilancia. El Bullrich, que fue lo peor que le pasó a este país, realmente fue lo peor que le pasó a este país en la historia contemporánea. Pegasus, la vigilancia masiva, tratar de meter por la ventana la vigilancia masiva en un país del tercer mundo. Eso es lo que te iba a querer preguntar. La ideología de género, que con un supuesto discurso de izquierda este gobierno la terminó instalando con complicidad de todos los partidos y pagado por los lobbies internacionales que hace décadas la financian como un recurso eugenésico, como un recurso de segregación social, de enfrentamiento de la sociedad para dominarla mejor y por supuesto como un recurso represivo, punitivo, donde manden más y más gente a la cárcel. ¿Ustedes saben que en Mendoza los presos por violencia de género viven sin condena, mayoría absoluta sin condena, viven en condiciones de hacinamiento y hay uno que murió en huelga de hambre? ¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos al respecto? Presos sin condena. Presos sin condena. ¿Vos decís que están condicionadas por el aparato que las financia? Pero absolutamente. Claro, ya. Bueno, no, déjame guiar más o menos la conversación. La financia es más que objetivo, no es ninguna teoría conspirativa. La primera cátedra de género del mundo... Porque sabés que la primera pregunta, la primera objeción que te van a hacer es: no es objetivo lo que decís, ¿qué prueba tenés? ¿Qué prueba tengo? Conspiración. La primera cátedra sobre géneros del mundo la financia la Fundación Ford de 1969 en la Universidad de Berkeley. La Fundación Ford que banca a Diana Mafia, quien fue la encargada de hacer el estudio que dice que el 100% de las mujeres fue acosada, para que la reta ponga más cámaras. ¿Vamos bien? Bien. En 1958 Gloria Steinem, que fue la referente del feminismo del mundo del siglo XX, entró a trabajar en el Servicio de Investigación Independiente de la CIA. Busquen, hay una entrevista donde Gloria Steinem dice: si pudiera volvería a trabajar en la CIA, cuando le preguntan. ¿Sabés qué más hicieron las feministas? Qué lindo para el currículum. Sí, hermoso, obvio. ¿Sabés que ahora está casada con un millonario y ojo, sigue siendo un gran ícono? Vino a hablar acá, de hecho. ¿Vos sabés qué más hicieron las feministas? Había una vez un movimiento que llamaba el movimiento gay de Estados Unidos. ¿Sabés qué hacía el movimiento gay de Estados Unidos? Daba una lucha feroz e inclaudicable por la libertad humana. Surgió en la década del 50 el movimiento gay estadounidense. Y fue uno de los principales movimientos, junto con las Panteras Negras y los liberales anarquistas de Carl Hess, y los hippies, que tomó las calles contra Vietnam. Porque ellos no buscaban privilegios, no buscaban pauta, buscaban la libertad humana. ¿Sabes qué le pasó al movimiento gay americano? Que en la década del 70 una organización que se llama Lesbian Caucus, financiada al mismo tiempo por la Fundación Ford y el FBI, se infiltró, purgó a sus dirigentes, a los fundadores del movimiento gay americano, esos antiimperialistas, antibelicistas que creían que la lucha era por la libertad plena y que no generaban un discurso de odio contra el prójimo, sino contra el poder, una crítica al poder. Los acusaron de pederastas. Los que no terminaron presos terminaron huyendo de Estados Unidos y ahí surgió lo que llamamos LGBT, que es una sucursal, una caja registradora adjunta del movimiento feminista, y que nos llevó, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud, la misma que consideraba a los homosexuales enfermos hasta 1990, ahora dice que hay 112 géneros y reparte millones de dólares de cada año para los lobbies LGBT y, por supuesto, feministas. No hay un ápice del feminismo moderno que no esté financiado por corporaciones y persiga distintos objetivos que ya nombré: represivos, de censura, de persecución.
la reescritura de obras históricas. En Italia le cambiaron el final a la ópera Carmen, Sí. generando un revuelo brutal. Ya no es quieren prohibir en España Lolita de Nabokov. Sí. En este mismo país, mira, te voy a poner 2 ejemplos, hablando de grietas y demás cuestiones inventadas. A Babi Echecopar, que me parece nefasto en todos los sentidos, que no lo escucho, no me gusta su estilo, no me gusta no lo soporto, no soporto nada del tipo. Pero a Babi Echecopar, que era el único programa de la Radio Nacional que las criticaba, un juez le ordena tener feministas en su programa, Sí. a las que no puede interrumpir, con las que no pueda debatir. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Es Miguel Paulino. Tato es la censura de los años más oscuros de Argentina, completamente dictatorial. Pero tenemos un señor que se llama Cristian Aldana, que es kirchnerista, y que hay estúpidos que me dijeron, ¿cómo vas a apoyar a un kirchnerista? No, tarado, no apoyo a un kirchnerista, apoyo la libertad y la presunción de inocencia, que está preso hace 2 años y medio por denuncias recogidas en redes sociales en primera instancia de gente que dijo ser abusada hace 12 años. El tipo está pudriéndose en Ezeiza hace 2 años y medio. Ya no tiene plata para pagar a un abogado. Y la abogada de la contraparte fue con el pañuelo verde atado a la muñeca al juicio de la Cámara. O sea, estamos digamos, hemos llegado a un punto de delirio distópico. Esta gente viene a liberar ¿a quién? Esta gente viene a pedir más leyes, más subsidios, cupos, privilegios, cargos. Lo hacen permanentemente. No lo ocultan. Todo esto se trata de denunciar. Es una hoguera de odio colectivo. ¿Vos sabés cómo el Ku Klux Klan mataba negros en Estados Unidos cuando termina la guerra civil y el sur pierde y la esclavitud es abolida, entre comillas? Denunciándolos de abuso sexual, porque es lo más difícil de comprobar. Así se cargaron a miles de personas. De eso se trata Matando a un ruiseñor. Claro, Novela basada exacto. en hechos reales. Sí. O sea, el feminismo es racismo ideológico. Y te digo algo más. En el plano eugenésico había cosas que yo como liberal descuidaba. Como yo no estoy a favor de que metan a las mujeres presas por abortar, nunca lo estaré. Hay cosas del aspecto cultural que se me escapaban, hasta que un día me doy cuenta de que Heidi Vidal, que todos los medios nos quieren vender como la marca blanca de este gobierno nefasto que está asfixiando y destruyendo a la Argentina, instaló 20 centros, y lo pueden buscar, lo publicaron orgullosamente el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. 20 centros de hormonización, en todos se realizan cambios de sexo, o sea, castración química o quirúrgica a menores de edad, uno específicamente para menores de 9 años. Qué utilidad, Wow, no. O sea, un chico de 5 años, o sea, veamos, padres progresistas, quisimos una nena, pero tuvimos un nene. Bueno, tenemos garantía, le cambiamos el sexo. Yo me pregunto, ¿no es eso un abuso sexual? Sí. ¿No es eso un abuso sexual de irreversible? ¿Un abuso sexual a perpetuidad? ¿No es un grado de delirio eugenésico propio de Mengele? Todo esto en el contexto de un país con 30% de pobreza, con una estructura productiva liquidada, absolutamente endeudado, y donde el fondo mismo ha dicho de manera más o menos sutil, pero está escrito, atención a la salud reproductiva de las mujeres, o sea, matemos pobres. Claro. Total, no te vamos. Esta plata no es. Esta plata no es para producir. Porque esta plata es para conducir. El capitalismo que le gusta a Spert, Ajá. que contempla, necesita obligadamente una carga brutal de impuestos, también necesita que cada vez haya menos gente. Porque hemos llegado a un punto donde la tecnología ha revertido una tendencia histórica, que era que creía y creaba trabajo y lo reemplazaba en un tiempo más o menos razonable, ya no lo reemplaza. Cada vez es necesaria menos gente, el desempleo es un mal que crece en todo el mundo, y mientras los zurdos empleados de Soros discuten sobre la renta básica universal que nunca llegará, la gente como Macri, supuestamente derechista, completamente desideologizada en América Latina, se encarga de meternos el aborto en la tostada del mediodía. Porque de eso se trata. Y la lista de aliados de la Open Society Foundation, que revelé el año pasado en TV1, después de meses trabajando para cotejarla, donde uno puede ver que absolutamente toda la clase política argentina... ¿Algunos nombres nos mencionás? Desde Miriam Bergman hasta Patricia Bullrich, pasando por Sergio Bergman, por el ministro de Salud, Jorge Tayana, Victoria Donda, por supuesto, gente de absoluta... Sergio Massa, Sergio Massa, y otros directivos de medios como Infobae, Boletín del Pentágono línea derecha, y Perfil, Boletín del Pentágono línea izquierda, Fontevecchia, Haddad. Bueno, todos estos señores están en la lista de líderes confiables de la Open Society Foundation, el lobby de Soros, que aunque financia la progresiva mundial y es el mayor, digamos, ícono de la defensa del feminismo corporativo,
es pseudoliberal originalmente. Te dije, sacó el título de una obra de Soros. Bueno, toda esta gente que patrocinó y nos vendió. Miguel Ángel Pichetto, que uno diría, Miguel Ángel Pichetto, el que quiere echar a nuestros hermanos latinoamericanos de la Argentina, y es muy progresista para apoyar el aborto. Bueno, todos estos señores están en la lista de líderes confiables de un lobby internacional que se ha dedicado básicamente a liquidar cuanta vida se le interponga en su camino para imponer sus intereses oligárquicos. Bien, 600.000 personas vieron la lista, entre TLV1, el programa Amos del Mundo, el sitio Contrainfo. Todos los diputados y funcionarios fueron etiquetados y se les pidió que den respuesta. Absolutamente nadie nunca salió a negar su participación. Mayor prueba que esa, yo no sé qué decirles. Así que si les interesa saber de dónde sale toda esta cuestión del feminismo hegemónico, pueden investigar. De hecho, recomiendo un video que es parte del lanzamiento de Libertad y Equidad, donde están todas las fuentes al pie, se llama Tiranía Feminista, creo que toda la verdad, búsquenlo en el canal de Libertad y Equidad, que es una plataforma cívica, plural y apartidaria, que fundamos personas de ideas muy diferentes, nacionalistas, muchos, peronistas, muchos, liberales, gente de izquierda y apolítica, donde están desde el doctor Oneto, la médica Chinda Brandolino, la filósofa Roxana Kremer, el escritor Gonzalo Garcés, el que suscribe Jorge Rulli. Y nos unimos ¿para qué? Para defender la libertad individual, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la presunción de inocencia frente a este nuevo totalitarismo. O sea, como liberal, que te plantás de esa manera, no odias a los pobres. Jamás. No odias a la... Hay más liberalismo en la salada que en Wall Street. Tiene sentido. Tiene sentido. Y funciona. Mucho más. Y no en vano este gobierno lo que quiere hacer es ir a obligar a los pobres que ya se están muriendo de hambre a formalizar sus negocios y a ser esclavos de este sistema. Exacto. Sí. Y ahí la Garganta Poderosa y muchas organizaciones supuestamente de izquierda tienen un rol absolutamente innegable en blanquear, estatizar, controlar y regular la vida de los pobres y encima capitalizarlo políticamente y recibir plata del macrismo que a su vez lo saca de la deuda externa. Sí, es muy interesante, por eso te invitamos. Esto yo creo, Esteban, son aportes para que la discusión se dé en términos más integrales, mucho más profundos, porque si no, claramente lo que estamos viendo es que hay una casta dirigencial que al final laburan para los mismos intereses, de un lado y del otro. Absolutamente. A mí no me cabe la menor duda de que nadie va a perder en el poder global, nadie va a perder en el poder global, sea Lavagna, Cristina, Macri o en el sueño húmedo de los pseudoliberales totalmente imposible, Espert, el próximo presidente. Las pautas están dadas, la democracia ha sido reducida a una farsa y hay que unirse, y lo dice una persona que yo fui purista por eso, una de las cosas que te iba a decir, aparte de los pobres, ¿te podés llevar bien con otros? Yo maduré, yo le pido a toda la gente, yo les pido, si no quieren confiar en mí, porque todavía siguen pensando que los liberales, lo que sea, estamos apestados o que somos todos la misma basura, ciñámonos a los hechos. O sea, hay valores humanos fundamentales. Sí. Así que, ya ves, libertad y equidad, la mitad son peronistas. Yo soy liberal, pero nunca fui gorila. Yo soy liberal y anarquista, y sin embargo, tuve excelente diálogo con personas de izquierdas muy lúcidas y lo sigo teniendo. Hay que unirse contra una tiranía global que va a arrasar con todos nosotros y que ha vaciado y prostituido a todas las ideologías. Y tiene contratada a toda la clase política, porque de otro modo no podríamos vivir en un sistema enajenante que nos consume de esta manera, porque no hay realmente ninguna resistencia concreta. Yo creo que, como Turo, aunque creo que incluso hay que hacerlo de manera más comunitaria y colectiva, la única salvación posible no pasa por depositar un papelito en una urna, nunca va a pasar por eso. Pasa por empezar a hacer cosas concretas en el día a día y por empezar a vernos más como hermanos, y lo digo en serio y no lo digo de una manera de marketing, como personas que tienen una vida que defender, que tienen su libertad para defender y que tienen al prójimo para defender, que como enemigos, que como adversarios, que como gente que dice, no, vos sos peronista, estás intoxicado, vos sos liberal, no me gusta, no tiene sentido, el enemigo es el mismo. Muy bien. ¿Querés alguna...? Sí, a mí me quedó... una última pregunta y vamos cerrando. Sí, para hacer un redondeo, vos habías mencionado a Israel, habías mencionado a las cámaras y a Pato Bullrich. Sí. Con el tema de Pegaso. Eso. ¿Vos fuiste uno de los únicos que presentaste algo al...? Sí, yo presenté un informe de 70 páginas. Esto se quiso pasar, ¿no? A través de
Te lo hago resumido y hay un documental donde lo tratamos que estoy trabajando para Hispan TV, espero que se estrene dentro de poco, La dictadura silenciosa, censura sionista en el Cono Sur. Pegasus es un sistema que adquieren en la visita de Netanyahu, Bullrich y Mario Montoto, que también fue montonero, que es un personaje de mucho perfil bajo, el principal empresario armamentístico de la Argentina y proveedor de todos los gobiernos argentinos de la democracia, sin excepción. En semana estamos preparando un programa sobre eso. Perfecto. No, Bullrich, Montoto y Guillermo Yanco, el marido de Bullrich, adquieren Pegasus. No hay un parte oficial del momento en el que se adquiere, pero sin embargo, como todos sospechábamos, no solo se usa, sino que aspiraban a legalizarlo. Y el año pasado, o sea, esto fue 2017, el año pasado, en el contexto de la reforma del Código Procesal Penal, había 2 artículos disimulados en los 600 artículos, que todos estaban muy contentos, que apuntaban a legalizar el uso de Pegasus, un software de espionaje masivo, sin orden judicial. O sea, que la fuerza de seguridad, o sea, Bullrich puede intervenir tu teléfono, tu tablet, tu computadora y utilizar cualquier información en tu contra sin siquiera autorización de la justicia, de manera preventiva. Una aberración no vista en ningún lado. Ningún medio, o sea, con algunas contadas excepciones, ningún medio, incluso los que se dicen opositores, ningún medio dijo nada. A mí me aterrorizó, la verdad. Yo me contacté, hablé con la empresa. Quiebra lo que sea Pegasus, te lo mandan, no importa si por Telegram, lo tocas. Mira, Pegasus es un sistema que es más o menos básico, porque toda la tecnología está hecha hoy en día precisamente para el espionaje, no para defender la información. Y es un sistema que genera una empresa que se llama NSO Group, israelí, de ex agentes del Mossad y de los servicios de inteligencia y de la policía israelí. Siempre que te cuesta venden un laburo. sistema para que un país del tercer mundo, que no puede hacer como Estados Unidos, que accede de manera directa, automática y pública, como nos demostró Assange, a Facebook, Instagram y WhatsApp, que es lo mismo, con la Google, YouTube, esa de Zuckerberg. que un país del tercer mundo como México, que es uno de los que adquirió y usó Pegasus y generó un escándalo total, puedan espiar a sus ciudadanos con la misma eficiencia que Estados Unidos, Israel o Gran Bretaña. De eso se trata Pegasus, y este gobierno lo adquirió, este gobierno lo tiene, y toda la prensa se cayó y fue cómplice de ello, con honrosas y muy contadas excepciones. No se pudo legalizar. Yo presenté el informe, lo mandé incluso a muchos legisladores con copia de escribano para que nadie me pueda decir yo no lo recibí, y que esos 2 artículos quedaron en suspenso. No significa que los retiraron, quedaron en suspenso, pero consta que está en poder del Ministerio de Seguridad de la nefasta represora Patricia Bullrich un sistema de espionaje masivo que se puede utilizar contra cualquiera de nosotros sin que siquiera nos demos cuenta. Muy bien. Para ir cerrando, ¿qué te quedó del programa? No, un montón de información para tener en cuenta y un gran material para poder analizar hoy en día, no tanto la situación política, social y económica actual, como también hacer un revisionismo en cuanto a lo que viene sucediendo, que viene más o menos de la mano. Muy bien. ¿Querés unas últimas palabras, Nico? No, la verdad, encantado de haber venido y lamento la verborragia, pero había muchas cosas para decir. Por favor. Y estás invitado para la próxima. Contá con que voy a venir. Muy bien. Muy bien, gente, les agradecemos como siempre sintonizarnos. Espero que este programa haya servido para algo. Creo que realmente sirve esta clase de programas diferentes donde viene gente de distintos palos para poder abordar temáticas específicas, tratar de verlas en profundidad, enriquecernos con ellas. Así que si tienen alguna idea, alguna duda o quieren participar de alguna manera, ya saben nuestras redes sociales que son... Así es. Tarea Fina TV, tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter. Muy bien, entonces nos vemos la próxima, gente, muchas gracias, nos vemos.